que el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el censo de salud mental que se va a realizar a partir de octubre del presente año. Sin embargo, algunas consultoras privadas a nivel nacional que analizan problemas sociales y económicos en nuestro país mencionan, por ejemplo, que la salud mental es fundamental para poder fomentar o crear vínculos saludables, manejar el estrés, la ansiedad, que últimamente en este tiempo de pandemia se ha desarrollado bastante. También para formar vínculos para vivir de forma plena y productiva y también para ser íntegramente productivos en el área de trabajo. Bueno, sin embargo, también este es un aspecto que recibe poca atención y que la pandemia y la cuarentena pues han agravado significativamente. Sin embargo, a finales del año 2021, un consorcio de universidades menciona que aproximadamente, o estimó que un 39% de estudiantes tuvo síntomas de depresión durante el tiempo de pandemia y que un 31% de estudiantes reportó pensamientos suicidas. Ahora, no podemos achacar precisamente a estas cifras este signo de alerta o este síntoma sanitario, esta emergencia sanitaria en la que continuamos, sino que también es una consecuencia de un problema de salud público en el Perú que venimos afrontando hace varios años atrás. Y justamente para poder abordar esta información nos encontramos con el doctor Víctor Orlando Cruz Campos, que es director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Aura. Muchas gracias por brindarme la oportunidad. A través de tus ondas quiero mandar un caluroso saludo a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero es importante saber justamente por qué se ha visto necesario realizar este censo de salud mental. Es más, aquí lo que mencionan es que es la primera encuesta nacional especializada en salud mental del año 2022. Sabemos que venimos atravesando aún un periodo de pandemia, entonces seguramente hay indicadores importantes, ¿no? Cierto. Mira, el problema, digamos, en ciencia, primero hay que medir las cosas para poder saber la magnitud y la distribución de los problemas de salud mental en este caso. Y es importante esta encuesta ya que la información que recibe el Ministerio de Salud no es una información fidedigna, ya que muchas personas que tienen problemas de salud mental tienen problemas de acceso y algunos teniéndolo no lo reconocen que es un problema de salud mental, como en el caso de abuso de sustancias o el problema de alcoholismo en nuestro país. Entonces, las estadísticas que tenemos de los centros de salud no es una estadística, digamos, válida o precisa para poder cuantificar y distribuir los problemas de salud mental en las diferentes áreas de nuestro país. Sin embargo, usted me mencionaba previamente que estas investigaciones, estas mediciones se venían realizando ya años anteriores, pero de pronto no a tal magnitud. Y cuando hablamos de magnitud, creo que es importante saber que se va a realizar a nivel nacional y a cuántas personas planean llegar precisamente. Bien, el instituto ya tiene una trayectoria, digamos, no solo desde 2002, sino en 1996 ha sido uno de los primeros estudios de salud mental en el país. Se realizó en el Instituto de Independencia por el doctor Perales. Luego se ha continuado desde el 2002 hasta la fecha, año a año, pero a lo mucho habremos entrevistado en Lima Metropolitana, por ejemplo, 5.000 personas, pero ahora en la encuesta nacional de salud mental se va a entrevistar a 56.000 personas en todo el país. Estamos hablando 56.000 viviendas, perdón, ahora. Dentro de cada vivienda se va a entrevistar a un niño, a un adolescente, a un adulto y a un adulto mayor. Tenemos lo último de la tecnología, digamos, que se conoce como estudios de tercera generación y tenemos el soporte de la Universidad de Harvard, quien nos está apoyando a través de la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina a través de su división de Psiquiatría Global. No sé si puede explicar un poquito las tres fases que ha pasado las encuestas de salud mental en el mundo. Sí, por supuesto, creo que es importantísimo y voy a sumar a esta explicación que usted va a hacer que es importante saber quiénes van a entrar a nuestros hogares. Si estamos hablando de qué especialistas, qué equipo multidisciplinario va a realizarnos esta encuesta, estas preguntas y también qué pasa si es que se encuentra una persona con un posible diagnóstico. Adelante, doctor. Bien, ahora, mira, las encuestas en el mundo ha pasado por 3 etapas, digamos, las encuestas en salud mental, ¿no? La primera etapa, que se conoce como estudios de primera generación, empieza a inicios prácticamente del siglo XX o inclusive a finales del siglo XX.
y termina con la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales los estudios básicamente han estado a mano de los sociólogos. Los sociólogos no entrevistaban personas, sino recogían información de las estadísticas que había de los hospitales o centros de salud y trataban de ver qué factores de la sociedad hacían que las personas en este lado se suicidaban más o consumían más alcohol que en este otro lado. Un eminente investigador de esa época es Emil Durkheim, padre de la sociología, quien estudió los determinantes sociales que influyen en el suicidio de las personas. Ya en el estudio de la segunda generación, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, a fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, se consideran los estudios de segunda generación, donde se empiezan a evaluar síntomas. Pero en este te hablo síntomas, por ejemplo, de no puedo dormir en la noche, estoy triste, tengo miedo al futuro, pero que no hacía diagnóstico todavía de un trastorno de enfermedad. Ya se empieza a entrevistar al individuo, pero en 1980 hay una crítica fuerte al diagnóstico psiquiátrico, ya que ni los propios psiquiatras se ponían de acuerdo en su diagnóstico. El profesor Spitzer en Estados Unidos hace un estudio en el cual hace evaluar a cientos de pacientes, tanto a psiquiatras estadounidenses, a psiquiatras británicos, a psiquiatras canadienses, y de esa misma evaluación los psiquiatras americanos diagnostican 69% de esquizofrenia, mientras que los psiquiatras británicos diagnostican 2.6% de esquizofrenia y los canadienses intermedio. Entonces hay una crítica fuerte debido a que ¿qué estamos evaluando? Si los propios psiquiatras se pueden poner de acuerdo, y tú entenderás que en salud mental no es tan objetivo como en la tuberculosis. Por ejemplo, le tomo una placa, me sale una caverna y esta es tuberculosis y aíslo la bacteria, es mejor. Entonces, en respuesta a esta crítica se empieza a estandarizar el diagnóstico psiquiátrico con los criterios de investigación del profesor Spitzer y el profesor Feiner. Son dos pioneros de la estandarización del diagnóstico psiquiátrico, y en función a esa estandarización es que salen los estudios de tercera generación, ya que se hace el diagnóstico estandarizado. Por ejemplo, para depresión tenemos 9 síntomas, de los cuales 5 tienen que estar presentes, y de esos 5 hay 2 que tienen que estar, son fundamentales, que tienen que estar o no. Entonces, como verás, es un estudio estandarizado que ya me evalúa trastorno o enfermedad. Claro, doctor. Es que yo creo que definitivamente este tema abarca muchísimo, hay mucho por desarrollar definitivamente. Sin embargo, doctor, creo que es importante también justamente hablar, en base a todos estos estudios que menciona a lo largo del tiempo, qué equipo multidisciplinario se ha seleccionado para ingresar a las casas, para poder hacer una evaluación certera. Ustedes como instituto definitivamente tienen muchísimo en investigación, que de pronto algunos hospitales generales, donde también se aborda el tema de pronto de psicología, de psiquiatría, se puede derivar, claro, no tienen a los especialistas precisamente que están inmersos en el tema, ¿no? Entonces, bueno, para asegurar también los hogares que van a recibir a estas personas, ¿cómo se van a identificar? Cuéntenos un poquito en torno a este censo. Estamos usando 3 escalas, el CAPA, PAPA y el CIDI. Las 2 primeras, la primera, el PAPA es una escala para evaluación psiquiátrica en niños de 2 a 8 años, ha sido desarrollada en la Universidad de Duke, y el CAPA es un instrumento también desarrollado en la Universidad de Duke, pero para evaluación psiquiátrica a niños o adolescentes, que va de 9 a 17 años. Para evaluación de estas escalas utilizamos generalmente psicólogos previamente entrenados. Hemos recibido entrenamiento por especialistas de la Universidad de Duke en el manejo de estos instrumentos. Ahora, estos especialistas que han sido capacitados del instituto van a capacitar de preferencia psicólogos, pero también se están recibiendo de otras profesiones de la salud, como obstetrices, enfermeras, y una vez capacitados ellos ya pueden salir a hacer las encuestas. Y en el caso de adultos estamos usando el CIDI, que es un instrumento desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard. Este instrumento sí ha sido preparado para ser administrado por personas con quinto de secundaria, porque entenderás que en el África no hay muchos profesionales, claro, y por lo tanto el entrenamiento, digamos, para estas personas es mucho más
simple, digamos, Ahora, en las dos primeras donde sí hay que tener mucha experticia clínica, ¿no? claro, ahora doctor, nuevamente para poder invitar, para que las personas puedan recepcionar a los especialistas que los van a visitar en sus casas, hay que tener en cuenta de pronto algunas sugerencias, alguna información de prevención, cómo se van a identificar estas personas y finalmente, bueno, invitar a todas las personas que puedan participar en este censo y que los acojan, ¿no? Con mucha recepción. Bien, ahora estamos casi desde hace 2 meses atrás visitando todas las regiones. Hemos tenido también entrevistas en los medios regionales y estamos presentando al equipo que va a levantar la información. Tenemos más o menos entre 50 personas por región, en Lima un poco más, entonces hay mucha más población, que van a estar trabajando para levantar la información de su propia región. Entonces también es una fuente de empleo. El grueso del dinero que nos ha transferido el Ministerio de Economía, que son como 12 millones y medio, va para la contratación de encuestadores, quienes están plenamente identificados con las autoridades de cada región donde van a estar visitando. Van a estar en todos los distritos del país, no va a quedar ningún distrito sin evaluarse. Y se está presentando a las autoridades políticas y policiales el nombre de los encuestadores, su photocheck, para que, digamos, en cierta forma, la población, si tiene alguna duda, para ser personas de mal vivir que están tratando de entrar a sus hogares, puedan llamar a las autoridades, a la policía o las otras autoridades, teniente gobernadores en el área rural. Muy bien, doctor. Están informados de este trabajo. Muy bien, doctor. En realidad le agradezco muchísimas gracias por su tiempo, por desarrollar en este pequeño espacio esta información tan importante y que seguramente este censo, toda la información que se levante, pues va a tener un impacto importantísimo en las políticas de salud mental que se están implementando hoy en día. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.